¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionaría el mundo si Rusia lanzara un ataque nuclear? Hay indicios de que Putin prepara un ataque nuclear. Te los explico en lo sucesivo de este informe. Para los líderes mundiales, las discusiones sobre un ataque nuclear ya no son teóricas, son una realidad. En las primeras horas de la invasión de Rusia a Ucrania, Putin habló de su arsenal nuclear. Nadie puede tener la mente tranquila en un momento como este, y la confusión podría apoderarse de todo el mundo. Los piratas informáticos podrían también aumentar el caos, y el riesgo de un lanzamiento erróneo crece a medida que transcurren los días. ¿Por qué? Porque cabe la posibilidad de que algún hacker loco entre en los sistemas de lanzamiento de cohetes nucleares rusos, robe sus claves y envíe una orden a los hilos para que se inicie el lanzamiento del primer misil. Y te puedo asegurar que solo basta un misil para iniciar la más temida catástrofe. Podría también darse el caso de que por un error de cálculo un misil caiga en alguno de los países de la OTAN. El asalto de Rusia a Ucrania y sus amenazas ocultas de usar armas nucleares tienen a los políticos del pasado y del presente pensando lo impensable, y esa es la verdad. ¿Cómo debería responder entonces el resto del mundo a la explosión de una bomba nuclear en el campo de batalla ucraniano? O, ¿por qué no, en una ciudad capital de alguno de los países de la coalición occidental? ¿Habrá el tiempo suficiente como para por lo menos interceptar ese misil? Y si se logra interceptar, ¿cuáles serían las consecuencias? Serían del todo catastróficas si llegara a explotar en el aire, pues la nube radioactiva es más susceptible de ser arrastrada por los vientos. Te damos de nuevo la bienvenida a nuestro canal Periodismo Objetivo Magazine News, y es un verdadero gusto que nos acompañes en este informe. Si crees que este tema es de tu interés y que otras personas deben enterarse de lo que está sucediendo, comparte este informe en tus redes sociales y también con tus familiares y tus allegados. Y si es tu primera vez en nuestro canal, no olvides suscribirte, darle a me gusta y tocar la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de nuestros próximos programas. Bien, la respuesta política predeterminada de Estados Unidos, según dicen algunos arquitectos del orden nuclear posterior a la Guerra Fría, es con disciplina y moderación. Eso podría implicar el aumento de las sanciones y el aislamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo Rose Gottmeller, quien fue secretaria general adjunta de la OTAN entre el 2016 y el 2019. Cuando los expertos militares hacen un juego de guerra de las tensiones nucleares, esto como un simulacro, en donde pueden mantener la calma, porque es un simulacro, pueden disparar misiles que atraviesan continentes y océanos, matando a millones de personas en cuestión de horas, dijo Olga Oliker, directora de programas para Europa y Asia Central, en el International Crisis Group. Y la verdad es que nadie puede mantener la serenidad o la mente tranquila en un momento real. Y en la vida real rara vez salen las cosas según lo planeado. Los líderes mundiales estarían enojados, ofendidos y a la vez temerosos, y la falta de comunicación y la confusión pueden predominar. Igualmente, los piratas informáticos podrían sumarse al caos. Las demandas de un hacker podrían ser durísimas, al estilo película, en la que piden miles de millones de dólares, además de otras exigencias exóticas y exuberantes, para no activar el lanzamiento de los misiles nucleares que tengan bajo su control, especialmente con misiles cargados, con cabezas nucleares y además hipersónicos. Y claro que es un escenario que todos los gobernantes esperan evitar, incluso si Rusia apunta a Ucrania con una bomba nuclear. Pero ¿será este el caso de Vladimir Putin? Es decir, que solo haya dicho que usaría su arsenal nuclear en caso de una amenaza existencial. En las primeras horas y días de su invasión a Ucrania, el presidente Vladimir Putin hizo referencia a su arsenal nuclear, al arsenal nuclear de Rusia, y dijo que estaba poniendo sus fuerzas nucleares en alerta máxima. Gottmeller
principal negociador nuclear de Estados Unidos con Rusia durante la administración Obama, dijo que los lineamientos del presidente Joe Biden, los que él ha brindado, hasta ahora de su política nuclear, se apegan a los de las administraciones anteriores con respecto al uso de armas atómicas, solo en circunstancias extremas. Pero lo que yo creo es que en las actuales circunstancias no se puede decir lo mismo de Rusia, el otro actor bélico en esta contienda contra Occidente. Vladimir Putin es un hombre de 69 años y podría estar pensando en que en sus últimos años de vida quiera darle una victoria a su país, aparentemente, lanzando un ataque nuclear contra Ucrania, debido a su gran derrota y su fallido intento por derrocar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y en caso de que decida usar su arsenal nuclear, tal vez se elija pasar a la historia como el hombre que se enfrentó a lo que él llama la maquinaria occidental, en la que ha creado en su imaginario un grupo de nacionalistas refiriéndose a los gobiernos democráticos de la Unión Europea, el Reino Unido y los Estados Unidos. Gottmeller, ahora profesora en la Universidad de Stanford, dijo lo siguiente, y abro comillas: solo un ataque de demostración de fuerza del poder nuclear ruso, por horrible que sea, contra Ucrania, no creo que llegue a ese nivel de exigir una respuesta nuclear de Estados Unidos. Y cierro comillas. Sin embargo, para el ex senador Sam Nunn, un demócrata del estado de Georgia, que durante casi 25 años en el Congreso de los Estados Unidos ayudó a dar forma a la política nuclear global, la opción del uso nuclear occidental debe permanecer sobre la mesa. Es decir, que por lo menos debe ser una amenaza creíble. ¿Por qué? Porque tampoco se puede permitir que Vladimir Putin siga amenazando a todo el mundo con sus armas nucleares. De manera que la situación es realmente muy delicada, porque el líder ruso ha sido calificado por un grupo de expertos, psicólogos y psiquiatras, quienes lo han descrito como un hombre impredecible, y máxime debido a que no cumple su palabra, engaña a la comunidad internacional, engaña a los ciudadanos de su propio país, y niega sus actos y los de sus fuerzas militares, como le está haciendo con lo ocurrido en la ciudad de Bucha, en donde más de 400 civiles indefensos ucranianos fueron dados de baja mediante tiros de gracia, en una clara violación de los derechos humanos. Nos vamos de aquí, entonces hagamos el mayor daño posible y dejémosle este regalito a los ucranianos. Y después digamos que no lo hicimos nosotros. Esto es algo que la comunidad internacional debe condenar desde todo punto de vista, porque son crímenes de lesa humanidad. El ex senador Nunn, quien también es asesor estratégico de la Organización de Seguridad Nuclear Trade Initiative, de la que es cofundador, dijo que de eso se trata la doctrina de la destrucción mutua, asegurada por Washington durante mucho tiempo. Si el presidente Putin usara armas nucleares o cualquier otro país las usara primero, no debido a un ataque nuclear, sino en respuesta a una supuesta amenaza existencial para su propio país, como lo ha dicho el portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ese líder debería tener la plena seguridad que está poniendo al mundo en alto riesgo de una guerra nuclear y de un intercambio misilístico de graves consecuencias para el planeta y para las futuras generaciones. Es decir, una destrucción mutua. ¿Y no crees que a estas alturas lo más probable es que el líder de la Federación Rusa lance un ataque nuclear contra Ucrania, Estados Unidos o contra la OTAN? Y Estados Unidos o la OTAN no deberían responder a la agresión. Porque si no lo hacen, el próximo objetivo de Putin sería la ciudad de Nueva York o tal vez la ciudad de Washington o Londres o Berlín o París. Para los funcionarios estadounidenses y los líderes mundiales, las discusiones sobre cómo responder a un ataque en este momento, un ataque nuclear, ya no son teóricas. En las primeras horas y días de la invasión de Rusia, Putin hizo referencia al arsenal nuclear ruso y advirtió a los países occidentales que se mantuvieran al margen del conflicto, diciendo que estaba poniendo a sus fuerzas nucleares en alerta máxima. Cualquier país que interfiera con la invasión de Rusia a Ucrania enfrentaría consecuencias como nunca las has visto,
en toda su historia, declaró Putin en la televisora nacional de su país. Incluso su mensaje llegó a todo el mundo. Detengámonos entonces a analizar por un momento el resultado de la invasión de Putin a Ucrania. Es muy claro que Putin fracasó en sus intentos por deponer a Zelensky e instaurar un gobierno títere. Pero seamos aún más claros. Sin la ayuda de Occidente, Ucrania habría sucumbido ante el descomunal y desigual ataque ruso. Fueron las armas estadounidenses las que vencieron a Putin. Fueron los satélites norteamericanos y británicos los que dieron las coordenadas a los drones turcos operados por las tropas de Zelensky para ubicar y destruir sus tanques y sus vehículos blindados, y los vehículos con combustible y alimentos que reabastecerían a las tropas rusas en territorio ucraniano. Fueron los misiles Stinger y Javelin norteamericanos con los que las tropas ucranianas pudieron derribar más de 120 helicópteros y más de 100 aviones rusos, impidiendo que las ciudades ucranianas pudieran ser mayormente bombardeadas desde el aire. Putin ha sido derrotado y humillado por un oponente de menor capacidad bélica, a pesar de haber destruido al 90% del país. Luego entonces podría vengarse lanzando un ataque nuclear contra Ucrania. Bien. Por otro lado, está la pregunta sobre cómo responder a cualquier uso de parte de Rusia de armas químicas o biológicas. Estos temas fueron de los más discutidos por Biden y otros líderes occidentales cuando se reunieron en Europa a finales de marzo. 3 miembros de la OTAN, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, tienen armas nucleares. Una preocupación general es que al presentar algunas armas nucleares como armas tácticas para usar en la batalla, Rusia podría romper el tabú mundial de casi 8 décadas contra el uso de un arma nuclear contra otro país. Incluso las armas nucleares tácticas relativamente pequeñas que posee Rusia se acercan a la fuerza de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en Japón en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que un solo misil nuclear de los más pequeños podría causar los mismos daños que causó la bomba nuclear norteamericana hace más de 70 años en Japón. De ese tamaño es el riesgo. Goldmuller y Nunn elogian la moderación de Biden frente a las advertencias nucleares implícitas de Putin al comienzo de la guerra. Biden no hizo ningún movimiento conocido para elevar el estado de alerta nuclear de Estados Unidos. Y Washington también pospuso el lanzamiento de una prueba de rutina del Minuteman III el mes pasado, precisamente para evitar una escalada de las tensiones. Pero a corto y largo plazo, el mundo parece estar más en riesgo de un conflicto nuclear, como resultado de la invasión fallida de Putin a Ucrania y las amenazas nucleares, según negociadores expertos en control de armas, están a la vista. Las debilidades que la invasión de Rusia expuso en sus fuerzas militares convencionales pueden hacer que Putin se sienta aún más obligado en el futuro a amenazar con el uso nuclear como su mejor arma contra los mucho más fuertes gobiernos occidentales. Si bien Goldmuller argumentó que la entrega por parte de Ucrania de su arsenal nuclear soviético en 1994 a Rusia abrió la puerta a 3 décadas de integración y crecimiento internacional, dijo que algunos gobiernos pueden aprender una lección diferente de la invasión de la Ucrania, que ya no es nuclear, por parte de Rusia, que sí tiene armas nucleares. Los rusos necesitan bombas nucleares como una cuestión de supervivencia. Y a mi modo de ver, es como un hombre de baja estatura boleando barbera. ¿Ustedes se imaginan esto? Jeffrey Lewis, experto en control de armas y profesor del Instituto Millbury, dijo que el peligro nuclear está aumentando. Y abro comillas. Podemos decir qué vías harían que ese riesgo aumentara aún más. Y ciertamente el conflicto directo con Rusia por parte de fuerzas basadas en países de la OTAN es un camino hacia una guerra nuclear, dijo Lewis, y cierro comillas. Ahora, pueden estar ocurriendo varias cosas.
El Pentágono dijo que lo más probable es que Vladimir Putin está siendo mal informado sobre el verdadero estado de la guerra, y en este escenario puede estar creyendo que sus tropas consiguieron el objetivo, cuando no es cierto. Sin embargo, se sabe que Putin ha destituido a varios generales de primera línea, y el primero fue el general Roman Gavrilov, comandante adjunto de la Guardia Nacional rusa, a quien acusó de haber entregado información sensible a Occidente. Sus generales no pudieron contra la estrategia y las armas de Occidente, y se supone que tienen amplia experiencia en combate al haber estado en las guerras de Chechenia y Siria. Ningún ejército del mundo ha perdido tantos oficiales en tan corto tiempo. Y Putin ha perdido casi 20 oficiales, entre ellos 6 generales, dados de baja al parecer por francotiradores en Ucrania. Luego entonces, se presume que Putin ha iniciado una purga al interior de sus tropas con el fin de hallar a los culpables, o al menos encontrar a quien echarle la culpa de su derrota. Este tema, claro está, será objeto de un próximo informe. Por último, tengo algo más que señalar. El líder de la Federación Rusa expidió un decreto que penaliza con 15 años de cárcel a quien divulgue noticias que considere falsas. Esto ha hecho que solo la versión oficial, es decir, la que sale del Kremlin, es la que sepan los ciudadanos rusos desprevenidos. Lo que ha dado como resultado un supuesto aumento de la popularidad de Vladimir Putin entre la ciudadanía. ¿Estamos entonces ante un resultado real de encuestas creíbles? ¿O simplemente es una manipulación más de la información por parte de Vladimir Putin? Bueno, envíenos por favor sus comentarios. Y por hoy no es más. No olvides suscribirte y darle a me gusta. Cuídate mucho y bendiciones del Todopoderoso. Te espero en nuestro próximo programa.